El periodista y dramaturgo peruano Juan Carlos Méndez, que radica en Alemania desde hace varios años, publicó en el año 2010 su primera novela, Pandilla Interior. Ahora nos vuelve a sorprender gratamente con la aparición de su segunda novela, Cierre de edición, publicada por Literatura Random House. Se trata de una novela que gira en torno a un cierre de edición en una revista con personajes bastante particulares, pero donde el humor vuelve a ser un elemento primordial en la historia. Un humor bastante particular, un humor irónico, sarcástico. Y justamente sobre esta novela conversé con Juan Carlos hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando y ya empezaron a funcionar de manera presencial, pero también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local de la Universidad Católica. Y también, por supuesto, seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y también pueden seguir a nosotros en nuestra cuenta de Instagram, buscándonos como Letra Capital Oficial. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Juan Carlos Méndez, aquí, en Letra Capital. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu nueva novela, Cierre de edición, que ha sido publicada por Literatura Random House en una bonita edición. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Este, muy bien. Contento de volver a verte a ti y contento de saludar a tu público. Y Eh, contento también con la edición que ha hecho Literatura Random House. Creo que hay que saludar eso, ¿no? Se nota el esfuerzo, el cariño que le han puesto. La carátula está muy bacán, el papel, es una edición cosida. Creo que está bien, está muy bien el libro, ¿no? Ujú. bueno, eh, he leído la novela, la he disfrutado y bueno, tengo varias interrogantes para hacerte según mi lectura y ciertas cosas que quisiera preguntarte. Pero quisiera empezar un poco con una curiosidad que siempre está presente en mí, que tiene que ver justamente con el origen de una novela, ¿no? Me da mucha curiosidad cuál es la génesis, digamos, ¿no? De la que parte, si una imagen, una idea, que es el disparador de la novela. ¿Cómo surge en este caso Cierre de edición? Claro, bueno, es una novela que yo no había pensado escribir esta novela, pero llegó un momento en que había decidido iniciar este proyecto, ¿no? Y yo empiezo escribiendo a mano. Yo empiezo escribiendo a mano, buscando una historia, digamos, ¿no? Buscando una historia, imaginé un protagonista, pero inmediatamente uno necesita encontrar temas y personajes de los que sabe mucho, ¿no? Que conoce bastante, ¿no? Entonces, naturalmente apareció un periodista y a la hora de escribir sobre este periodista había que situarlo en un contexto y naturalmente apareció la redacción y cuando apareció la redacción había que rodearlo de periodistas, de fotógrafos, de diagramadores, de diferentes voces, ¿no? De diferentes voces, ¿no? Y entonces una vez que apareció este mundo, eh, ya había que convertir eso en una historia, digamos, ¿no? Yo me doy cuenta de eso cuando, claro, cuando tengo personajes de los que puedo seguir escribiendo, siento que hay ahí mucho más que decir y, y digamos que en ese momento yo intento escribir la contratapa de un libro que no existe, ¿no? Pero intento escribir sí, la contratapa, ¿no? Un intento de sinopsis, digamos. ¿No? Con estos personajes que se están asomando, ¿no?
Y cuando intenté escribir esta sinopsis, que por supuesto no tiene que ser la final, ¿no? Sino que simplemente es un ejercicio por concentrar la información, ¿no? Eh, para tener un principio y un final, digamos, ¿no? Para tener un camino que recorrer. Y al momento de escribir esta sinopsis, se apareció también el asunto de la semana, de un cierre de una semana, ¿no? Y un pocos días más, porque el cierre comienza un poquito antes y acaba un poquito después, digamos, pero básicamente, ¿no? Entonces, cuando tenía definido el tiempo y el espacio, ¿no? Y a mi elenco, digamos, de actores, este, pasé a la computadora, ¿no? Todo esto es a mano, ¿no? Porque, y casi sin signos de puntuación, ¿no? O sea, nada, o sea, tratar de evitar cualquier cosa que pueda detener el flujo, ¿no? Y ya, y una vez logrado eso, ¿no? Que toma meses, ¿no? Yo lo digo en 3 minutos, pero eso toma meses, ¿no? Paso a la computadora y ahí empiezo a armar, ya con esta estructura, digamos, ya comencé, pues, ¿no? Martes, miércoles, jueves, viernes, y estos días también divididos en diferentes capítulos, ¿no? Y ahí comienza el trabajo, pues, del leñador, ¿no? Como del que hablaba Durel, cuando le preguntaron, cómo escribiste el Cuarteto de Alejandría, digamos, básicamente es levantarse, afeitarse, tomar desayuno, ir al bosque a agarrar hachazos a los árboles, digamos, ¿no? O sea, es trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? Ujú. Sí. Claro, más o menos por lo que me indicas, digamos que más que tener un mapa, como algunos autores que tienen un mapa muy claro, eh, tú le das gran terreno a la intuición, veo, ¿no? Me interesa, en esa primera etapa, sí, Carlos, me interesa mucho la intuición, ¿no? Y me interesa no perder en el proceso más racional posterior, más lógico, no perder esos elementos intuitivos porque eh, inconscientes, que uno no sabe de dónde vienen, no eliminar eso porque ahí hay mucha fuerza emocional, hay mucha fuerza, y eso creo que eso percibe el lector. Eso logra conexiones irracionales con el lector, me parece, ¿no? Y yo cuido mucho de no perder esos elementos al momento de volverlo todo más estructurado, ¿no? De tratar de explicar, ¿no? De tratar, una historia siempre trata de responder por qué sucede esto, ¿no? ¿Por qué se da este paso? ¿Por qué se da este paso? ¿Para qué se da este paso? ¿Hacia dónde vamos? La historia te va tratando de ir respondiendo poco a poco estas preguntas, ¿no? Pero en ese proceso de deducción lógica, intento no dejar de lado estos brotes, ¿no? De la primera fase. Ujú. Ujú, claro. Sí, Y luego ya, digamos, lo vas enmarcando en una estructura que en este caso te exacto, escribió los días de la semana, digamos, ¿no? exacto. No como, no sé si los lectores lo saben, pero la novela está dividida en los días de la semana, durante los cuales se va desarrollando el cierre de edición de una revista de publicación semanal, ¿no? Entonces, digamos que esa es la estructura de la novela, ¿no? Va detallando el proceso, ¿no? Ujú. Ujú. Ahora, bueno, la novela está llena de guiños
Y claro, hay un guiño, por ejemplo, obviamente con el periodismo, que es de alguna manera el tema, o uno de los temas centrales de la novela, ¿no? Hay una parte en la que se cita a Conversación en la Catedral y hay un personaje que dice, pero esa no es una novela sobre periodistas, y de alguna manera Tierra de Edición es una novela sobre periodistas también, ¿no? Sobre periodistas, pero también sobre periodismo en general, y sobre una revista en particular, eh, que aunque no se menciona, cualquiera puede reconocer ahí pues que se trata de Caretas, pero quería preguntarte un poco cómo surge esa necesidad. Tú mencionabas que de alguna manera tenías que escribir sobre algo que conocías y qué mejor que el periodismo, eh, qué mejor que una revista como Caretas. Eh, ¿Cómo se da eso? Como te digo, en esta primera fase en la que van surgiendo los personajes, van surgiendo las historias, van surgiendo las voces, este, este tema y estos personajes fueron surgiendo naturalmente, ¿no? Pero en una segunda fase, o digamos, ya, me doy cuenta de que tengo que escribir un cierre, digamos, de escribir un cierre con sus días, sus noches, sus madrugadas, sus alegrías y sus tragedias, ¿no? Sus movimientos dentro de la redacción y hacia la calle, ¿no? Cuando me doy cuenta de eso, y cierro, digamos, eso, yo era una novela que tenía más o menos el doble de páginas de lo que se ha publicado ahora, ¿no? Y acabo la primera versión, este, y ahí digo ya, esto no es un documental sobre Caretas, ¿no? Esto es una novela, digamos, ¿no? Y a mí no me interesa la verdad. No me interesa, yo no voy en busca de la verdad, yo voy en busca de la verosimilitud, ¿no? Como toda literatura. Y en ese momento la revista ya no se llama Caretas, o sea, en la segunda versión ya nada se llama, los personajes, ningún personaje se llama como se llama en la realidad. Y en ese momento el libro me empieza a pedir otros personajes ya en función a la estructura dramática, ya en función a la acción, ya en función a lo que pide ese libro ya. Ya el referente real deja de ser importante, ya nutrió eso y en ese momento ya eh, pasa a un segundo plano y lo que me interesa es oír ese libro y responder y completar y lograr que ese libro funcione por sí solo, ¿no? Más allá del referente y más allá incluso de los lectores, o sea, esta no es una novela en clave para ver quién es tal, este es este, no. Y tampoco es una novela para periodistas, ni tampoco, o sea, o al menos esa era mi intención, ¿no? Lo que yo quería era terminar de contar o contar la historia que este libro me impelía a contar, ¿no? Ya este libro, esta primera versión, ya se asoma esta novela, ¿no? Y era cuestión de cincelar, digamos, esa piedra para que aparezca la figura que esa misma piedra contiene, ¿no? Eh, y ahí aparecen personajes que no existen, ¿no? El antagonista, Humberto no existe, la Teutona no existe, que es la pareja sentimental, ¿no? Este caso que se recrea del caso de Walter Oyarce, que en este caso se llama Walter Izquierdo, yo cubrí ese tema, pero yo no tuve ningún problema para publicarlo en Careta, se publicó, en la ficción no se publica y es un poco eso lo que genera la tragedia. ¿Por qué? Porque, como te digo, ya el referente se acabó y ahora lo que yo necesito es que este libro sea una máquina que funcione ¿no? Independientemente y que pueda ser leída eh, en Rusia y que sea interesante por sus características, ¿no? En Rusia nadie sabe qué es Caretas, nadie sabe cómo es el periodismo acá, nadie sabe nada, nadie sabe que existe el Perú, Claro. pero esta historia tiene que estar tan bien armada, ¿no?
¿no? Que le pueda generar interés a cualquiera. Digamos, esa era mi intención, o esa fue mi intención, ¿no? Esa ha sido mi intención, ¿no? Lograr contar la mejor historia que yo podía contar sobre este tema, ¿no? Sobre esto que había surgido así como primero a mano, después una primera versión, ¿no? Y ya, esta historia. Sí. Ujú. Claro, de hecho, te preguntaba justamente por el hecho de lo que mencionaba. De alguna manera uno explica sobre lo que conoce, porque de ahí uno se nutre de los insumos, los materiales, que obviamente se van procesando y van agregándose cosas ya totalmente de ficción, y finalmente el resultado termina siendo una ficción, ¿no? No, por eso, Exacto. obviamente, no es una novela en clave para buscar quién es quién, Ajá. sino para contarnos una historia que toca temas que sí pueden ser, digamos, más generales o más transversales o universales, como el periodismo, ¿no? O sea, es una novela Claro, donde se reflexiona mucho sobre el periodismo, sobre cómo es la vida de más allá de si está retratando una revista en particular, sino cómo es la vida de un periodista. Porque, por ejemplo, a mí me gustó mucho, por ejemplo, hay una parte en la que eh, se menciona, bueno, hay dos personajes que están conversando, uno es el protagonista, y el otro le dice, pero tu novela, ¿no? Y ahí ujú, está la recurrente enfrentamiento entre el periodismo y la literatura, ¿no? Es decir, claro, eh, el periodismo muchas veces es tan absorbente que queda relegado a esa otra pasión para algunas personas, ¿no? claro, Y está claro. en la novela, ¿no? Uno siente ese palpitar. Claro, claro. Y lo que la réplica del personaje es, esa novela no existe, ¿no? Porque no la puedo escribir, no hay tiempo para escribirla, ¿no? Estoy totalmente, sumergido en este trabajo que tú lo sabes bien también, Carlos, ¿no? Es ese ambiente de la redacción, es totalmente, te secuestra, pues, ¿no? Te secuestra, ¿no? Y vive secuestrado por la noticia y por las necesidades, por la dinámica, ¿no? Y bueno, sí, ¿no? Hay una larga relación entre el periodismo y la literatura, ¿no? De hecho, la literatura tal como lo conocemos ahora, o las novelas tal como las conocemos ahora, cambia y encuentra su nuevo formato a través del periodismo, a través de las publicaciones, de estos folletines, ¿no? En la Francia, ¿no? Es cuando cambia la dinámica de la literatura y se vuelve mucho más comercial y primero se publica en los diarios y ahí en los diarios es donde los escritores, después en Estados Unidos también encuentran su entrenamiento, ¿no? Y recogen muchas historias y anécdotas y experiencias que después van a trasladar a la literatura, ¿no? Muchos de los maestros del boom, ¿no? John Dos Pasos, en fin. Muchos de estos escritores de la generación perdida hicieron sus armas en la prensa y evidentemente los escritores del boom, ¿no? Evidentemente también los escritores del boom, o sea, García Márquez y Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa tiene toda una relación con la prensa, hay dos personajes, sobre todo, el periodista miope en la Guerra del Fin del Mundo, ¿no? Y evidentemente Zabalita, en esta redacción de la crónica, ¿no? Pero también en El Hablador hay un periodista, que es un alter ego de este conductor de la Torre de Babel. Está el Sinchi también en Pantaleón, ¿no? Y yo incluso hay toda una lectura sobre la manipulación que realizan los medios de comunicación en la última, en tiempos recios, ¿no? Sobre este golpe que se da en Guatemala a través de la CIA, o auspiciado por la CIA, ¿no? Entonces, y además de él está Bailey, ¿no? Peter Elmore también ha escrito una novela, su primera novela, tiene un personaje periodista. Ampuero, Gamboa han también usado personajes periodistas. Yo creo que la redacción es un espacio muy rico, ¿no? Porque te enfrentas o convives no solo con periodistas, ¿no?
Como te mencionaba, hay también fotógrafos, hay también diagramadores. Yo le quise dar cabida a todos estos personajes, ¿no? Eh, y todos vienen de diferentes lados, vienen de diferentes partes del país, tienen diferentes intereses, diferentes ideologías, ¿no? Y todo se junta ahí, se crea un microcosmos que de alguna manera se puede mostrar como un reflejo de la sociedad, ¿no? Y eso me parece que es interesante. Y además la redacción es también el punto de partida de la aventura, digamos, ¿no? Es también el punto, es de donde parten a recorrer, digamos, espacios desconocidos, ¿no? En Latinoamérica también, además de García Márquez, Ricardo Piglia tiene una novela, La ciudad ausente, protagonizada por Junior, un personaje también periodista que trabaja en el mundo. Bolaño tiene un personaje periodista, Oscar Fate en esta parte, la parte de Fate, en 2666. Eh, ¿No? Entonces, sí, evidentemente hay una riqueza ahí, eh, a la que yo también que yo también he querido utilizar, ¿no? Bueno, eso es lo que te podría decir por el momento. Ujú. Ahora, otra cosa que también es, digamos, recurrente en la novela y que ya estaba presente también en tu novela anterior, es el humor, ¿no? Ese humor particular eh, que también está presente aquí, ¿no? Que ya Sí, es como tu huella, digamos, por decirlo de alguna manera. sí, 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 es algo que en esta historia apareció de forma natural, digamos, ¿no? Que al momento de reproducir este ambiente de angustia en la redacción, porque en la redacción se vive mucha angustia, digamos que el antídoto es el humor, ¿no? El antídoto es el humor, ¿no? Entonces, la gente está, ¿no? Se sufre pero se goza, como dicen los fotógrafos, ¿no? Está siempre este antagonismo entre estas dos, entre la angustia, entre el terror, el miedo y el humor y el carnaval, ¿no? Y el humor también creo que es una manera en la que tiene la gente que no tiene poder, es la manera en la que se manifiesta, ¿no? Y en la manera en que critica el poder, ¿no? O sea, hay una teoría de Bakhtin sobre el carnaval, este crítico ruso, el carnaval, en la que él señala que, digamos que analiza, ¿no? Gargantúa y Pantagruel, ¿no? Y hace toda una genealogía a fin de la literatura europea, pero concluye, ¿no? Que el carnaval reproducido en Gargantúa, ¿no? Es la respuesta al statu quo, ¿no? Digamos que la iglesia y los militares o el orden, sí, el orden militar, que eran los que manejaban los rumbos de la nación, ¿no? Solo puede ser combatido desde abajo a través del humor, ¿no? Es el arma de los de abajo, digamos, ¿no? Y en esta redacción hay mucha gente de abajo, pues, ¿no? Hay también mucha gente de abajo que en otras novelas de la tradición, en otras novelas de las que yo te he mencionado, normalmente han sido dejados de lado, ¿no? Y que yo sí he incorporado en mi novela, ¿no? Porque le da mucha riqueza, le da mucha riqueza y mucha variedad y mucho movimiento, y que es algo que no quería dejar de lado yo, ¿no? Sí, Sí, bueno, tengo muchas inquietudes y el tiempo se me va quedando corto. sí, eh, pero, por ejemplo, cuando leía la novela, pensaba en tu novela anterior también, por ajá, ejemplo, y recordaba la conversación que tuvimos justamente respecto de esa novela y que hablamos de este personaje de la pandilla interior
y el tema que tenía con la traición, ¿no? Y tú me decías, pero lo importante del personaje era el tener la idea de no traicionarse a sí mismo, ¿no? Que era muy Ajá, importante para él. Y yo siento que de alguna manera, ¿no? Es una reflexión que también acompaña al señor poeta, ¿no? Cuando ajá. entra justo en colisión entre su vocación periodística por publicar ese reportaje y la revista, el medio que lo cobija, ¿no? Y se ve enfrentado a esa digamos, disputa. Eh, Tiene que ver también, ¿lo pensaste así de alguna manera? Mira, te agradezco la conexión porque no la había pensado, ¿no? No la había pensado, no me acordaba de eso que te dije, pero ahora que lo señalas, es probable que sí, ¿no? Es probable que sí, ¿no? A veces los periodistas estamos tan desamparados que lo único que tenemos es nuestra dignidad y nuestro pequeño orgullo de no traicionarnos, ¿no? De no cometer, cuando te hablaba de la estructura temporal, ¿no? Y semanal, o temporal y espacial, digamos, ¿no? El cierre, la semana del cierre y la redacción, también apareció otra línea, ¿no? Que era una pregunta moral, ¿no? Eh, que nunca que está ahí bajo el agua, ¿no? Como un tiburón, que es, eh, todos tenemos un precio, ¿no? Y si todos tenemos un precio, ¿cuál es tu precio, no? Este, eh, yo encontré esa pregunta, encontré que estas historias podían estar unidas por esa pregunta que nunca se formula, ¿no? Y la dejé sin, lo mantuve sin formular esa pregunta, pero empecé a levantar elementos, acciones, momentos, actitudes, preguntas y respuestas que movían esas aguas, ¿no? Porque sí, y creo que tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Eh, eh, digamos, eh, eh, no, no nos vamos a traicionar, o no nos vamos a dejar traicionar, pero depende cuánto te ofrecen, ¿no? Todos vivimos en un mundo laboral, ¿no? Y eso siempre hay un valor, siempre hay un precio, ¿no? Siempre hay un precio ahí que se está negociando, ¿no? Entonces, sí, eso me parecía importante porque me parecía que, 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 que- que hacía compacta le daba más forma, le daba más, ajustaba más los tornillos, ¿no? Sí, eso es. Sí, de hecho, un poco ya para ir terminando, pensaba mientras leía la novela también en estos guiños, que no sé si son coincidencias o tú los pensaste así. Te mencionaba al principio el guiño con la mención a Vargas Llosa y a la Ujú. conversación en la catedral como novela de periodistas, ¿no? Y el guiño con esta novela en donde también hay periodistas, ¿no? Y Ajá. también en un momento asocié la idea de, digamos, de esta pregunta moral que tú mencionas ahora, que tiene que ver mucho con esta confrontación que es que hace el personaje que te comentaba respecto a, a esto digamos, cuál es el precio que puede tener uno, ¿no? Ujú. Porque también hay un guiño con Brecht, ¿no? Al Con la ópera principio, ¿no? Centavos, ¿no? Claro. Eh, que estaba por ahí y pensaba también en esto, ¿no? En la moral, en el precio, Exacto. si tenemos todos Claro. tenemos algún precio, ¿no? Claro, ¿Fue que es consciente lo. o fue digamos, esa referencia? eh, Tu pregunta es que si fue consciente. sí, ujú, Sí, sí, sí. Una vez que encontré esta línea, digamos,
que estaba flotando, o más bien estaba sumergida, me acordé de Brecht, ¿no? Y esta línea de Mike y Navaja, ¿no? Primero es el hambre, y luego viene la moral, ¿no? Porque también es un ambiente, es un ambiente de sobrevivientes, ¿no? Es matar o morir, en el que estamos inmersos, no solo los periodistas, sino que creo todos, ¿no? Creo que la pandemia ha puesto en evidencia eso, ¿no? Vivimos en una sociedad, en la que, por ahí se dice, ¿no? Acá nadie vive, ¿no? Aquí todos sobrevivimos. Eh, eh, y sí, ya en un momento eso se hizo claro y por eso va en el epígrafe esta línea de Brecht y también está convocado Brecht porque hay una línea, hay también cosas relativas a Alemania, ¿no? Hay un personaje alemán, hay referencias a la literatura nazi en América, hay ahí unas líneas que están lanzadas que también van amarrando cosas, ¿no? Que también van encadenándose, ¿no? Sí, es por eso la mención a Brecht. Ah, estupendo. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Es un placer siempre conversar contigo de literatura. Muchas gracias, Carlos. Un placer.